Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en este 13º Foro Nacional de Turismo Mundo Maya Forum 2015 Tabasco. Presentaremos en este momento a las autoridades, funcionarios e invitados que tan amablemente nos acompañan. Nos honra con su presencia nuestro anfitrión en esta sede, el licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del Estado de Tabasco. De igual manera, agradecemos la presencia del contador público Carlos Manuel Joaquín González, subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico, en representación de la maestra Claudia Ruiz Macié Salinas, secretaria de Turismo del Gobierno de la República. Muchas gracias también por acompañarnos al licenciado Jesús Silva Herzog Flores, exsecretario de Hacienda. Nos acompaña también su distinguida esposa, la señora Hildegard Menert Montemayor. Muchas gracias por estar con nosotros. Nuestro agradecimiento al licenciado David Gustavo Rodríguez Rosario, secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Estado de Tabasco. Agradecemos la anfitrionía del señor Fernando Martí Brito, director del Foro Nacional de Turismo. Nuestro agradecimiento además a la maestra Vania María Kelleger Hernández, secretaria de Turismo del Estado de Campeche, en representación del licenciado Fernando Ortega Bernes, gobernador constitucional del Estado de Campeche. El licenciado Mario Ubens Rojas, secretario de Turismo del Gobierno de Chiapas, en representación personal del licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador constitucional del Estado de Chiapas. Nos acompaña el ingeniero Raúl Enrique Andrade Angulo, subsecretario de Planeación y Desarrollo de Turismo, en representación del licenciado Roberto Borge Angulo, gobernador constitucional del Estado de Quintana Roo. Nuestro agradecimiento al licenciado Guillermo Prieto Fortún, expresidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Nos acompaña además la licenciada Luz María Sosa Garma, directora de Desarrollo Turístico Regional y Mundo Maya de Yucatán, en representación del maestro Rolando Rodrigo Zapata Bello, gobernador constitucional del Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos nuestros distinguidos visitantes de las diferentes latitudes de la República Mexicana y también a nuestros visitantes internacionales. Tabasco los recibe con los brazos abiertos. A continuación, invitaremos al licenciado Guillermo Prieto Fortún, expresidente de la Bolsa Mexicana de Valores, quien llevará a cabo la lectura de la semblanza del licenciado Jesús Silva Herzog Flores. Señor gobernador del Estado de Tabasco, señores representantes del Gobierno federal, señores representantes de los gobiernos de las entidades federativas que asisten a este foro, representantes de los países centroamericanos que nos acompañan, señores y señoras extitulares de la Secretaría de Turismo. Agradezco a los organizadores de este 13º Foro Nacional de Turismo enfocado al mundo maya, que nos reúne en este hermoso, rico y hospitalario estado de Tabasco. La encomienda de participar en un reconocimiento a Jesús Silva Herzog Flores,
secretario de Turismo de 1993 y 1994, no es una tarea fácil, pues me une a él una larga e ininterrumpida amistad de más de 60 años, por lo que mis palabras llevan alto contenido emocional, producto de la estima y admiración que le guardo. Es notoria y reconocida la personalidad y trayectoria de Chucho, como le llamamos sus amigos. Aún así, es pertinente apuntar algunos trazos de su historia, sobre todo para quienes no tuvieron oportunidad de conocerle y para las nuevas generaciones. Se tituló de licenciado en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo el grado de maestría en esa especialidad en la Universidad de Yale, inició su actividad profesional en el Banco de México. Allí colaboró con el prestigioso e inolvidable director don Rodrigo Gómez, fue director de crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, titular de esta de 82 a 86, fundó el Infonavit como su primer director general, dirigió el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. En 1991 a 1993 ocupó la Embajada de México en España y la de Estados Unidos de 1994 a 1997, donde hizo un magnífico papel reconocido en los medios diplomáticos por sus gestiones en el ámbito financiero y por el apoyo que dio a los migrantes mexicanos y, como anticipé, presidió la Secretaría de Turismo. Ha sido profesor e investigador de la UNAM, en el Colegio de México, autor de libros y artículos sobre temas económicos, así como conferenciante internacional. Dado sus méritos, ha recibido condecoraciones y distinciones en México y en otros países. Funcionario capaz, comprometido, íntegro, conocedor de los intríngulis económicos, financieros y hacendarios. Destacó como hábil negociador durante la llamada crisis de la deuda en 1982. Salvó a México de las serias dificultades que se hubieran derivado del incumplimiento de sus obligaciones financieras externas, cuando con argumentos sólidos y convincentes logró que más de 200 bancos e instituciones financieras internacionales nos concedieran montos adicionales de financiamiento y ampliaran los plazos de pago. Fue una hazaña formidable. Quienes lo acompañaron en las transacciones comentaron que hizo un milagro increíble. En esos tiempos, Jesús invitó a almorzar en el comedor de Hacienda al secretario del Tesoro de los Estados Unidos y directivos del sector financiero internacional. Sirvieron gusanos de maguey, escamoles y pulque. Nunca entendí cómo aceptaron renegociar la deuda con ese menú. Al manifestarse los efectos de la crisis de liquidez en aquel año, se convocó a una reunión de trabajo con representantes de organismos financieros internacionales, del Banco de México y de Hacienda, en la hacienda de Cocoyoc. ¿Cuál no sería la sorpresa de los asistentes al ver llegar dos motocicletas de buen tamaño a dos personajes vestidos con piel y protegidos por cascos? Éramos el secretario de Hacienda y su servidor. Lo menos que nos dijeron fue que éramos unos irresponsables, pero el paseo por carretera resultó placentero. Vivíamos una época muy complicada que nos mantenía largas horas en nuestras oficinas de Palacio Nacional. El presidente López Portillo anunció en su último informe a la Nación de 1982 la devaluación del peso, la nacionalización de la banca y el control de cambios, fraguados sin tomar en cuenta a la Secretaría de Hacienda. Fue inaudito. Por segunda vez en México se declaraba la moratoria. La primera fue en 1861
y las finanzas se manejaron desde Los Pinos. El secretario Silva Gerso, con dignidad, presentó su renuncia. No le fue aceptada. No le fue aceptada por fortuna para todos, debo decir, ya que permitió que un estadista competente, experimentado y recto como él, se hiciera cargo de instrumentar con talento y cordura las cuestionadas medidas. Entre otras cosas, designó directores de los bancos expropiados a personas calificadas, capaces de prestigio. Se hizo cargo del complicadísimo proceso de indemnizar a los banqueros con eficacia y absoluta transparencia. Fue evidente su profesionalismo y demostró poseer conocimientos y destreza adquiridos durante su larga carrera en el sector financiero, donde es peligroso y costoso improvisar. Fuimos condiscípulos en la entonces Escuela Nacional de Economía de la UNAM, tiempos en los que almaceno agradables recuerdos. Como estudiantes recorrimos varios lugares de la República con el pretexto de realizar viajes de investigación. Tuvimos mucho paseo y poco estudio. Si bien al regresar elaboramos un informe con algunas estadísticas y comentarios, quizá irrelevantes, pero conocimos lo que es México desde el punto de vista socioeconómico, no como meros turistas, y lo más importante, consolidamos lazos de amistad. En época de exámenes nos reuníamos a estudiar en alguna casa varios amigos, entre ellos Chucho. La ocasión más memorable fue preparar el examen de teoría económica, la materia más importante de la carrera, impartida por el maestro Francisco Zamora, que mucho nos hizo sufrir. Se concedía un mes para hacerlo, a diferencia de las demás que nos daban una semana. Así de pesada era la tarea. Para ello, nos íbamos al puerto de Acapulco a una casa que nos prestaban. Resulta difícil creer, pero sí estudiamos, sí aprendimos y sí aprobamos. Por cierto, Jesús obtuvo una de las mejores promedios de calificaciones en la carrera. Seguro que influyó el ambiente tropical de Acapulco. Al llegar a la mitad de la carrera, fuimos juntos a pedir trabajo al Banco de México. Llenamos formularios, resolvimos exámenes de todo tipo, hasta psicológicos. Al terminar, nos dijeron que recibiríamos noticias. Él consiguió un puesto de practicante novato. Presuntuoso, difundió que yo no había sido aceptado por haber reprobado todos los exámenes. Ni modo, a veces hay que aguantar las agresiones de los amigos. Cuando Jesús fue designado secretario de Hacienda, yo ya era subsecretario de Ingresos, posesión que conservé por 10 años, después de recorrer todos los niveles del escalafón desde que era estudiante. Nos tocó una etapa difícil, ya que habíamos emprendido una reforma fiscal profunda, introdujimos el IVA, el impuesto al valor agregado, una nueva ley de coordinación fiscal, un nuevo código fiscal, el cambio radical de la ley del impuesto sobre la renta y múltiples adecuaciones a otras leyes. Para hacer operables las reformas, sostuvimos innumerables entrevistas con gobernadores, tesoreros, cámaras, organismos del sector privado, asociaciones de profesionales, sindicatos. Acometimos la reestructuración administrativa del sector, convertimos las direcciones por impuestos en direcciones por funciones, desconcentramos las responsabilidades en administraciones fiscales regionales y creamos un sistema moderno de captación y procesamiento de información para mejorar el registro de contribuyentes y el control de cumplimiento de obligaciones fiscales mediante cruces de información. Establecimos 7 centros regionales y 1 nacional de procesamiento de datos para la concentración final de la información. Fueron definitivas las gestiones de Jesús con el presidente de la República para contar con los fondos necesarios. De otra suerte, no se hubiera iniciado el proceso de modernización de la administración tributaria. Los hijos recuerdan con nostalgia la iniciativa de Chucho de embarcarnos una vez al año en La Paz, Baja California,
en una lancha grande con 3 o 4 amigos, acompañados de nuestros hijos varones, no por machismo, sino porque nos sometíamos a incomodidades impropias para las niñas. Durante un largo fin de semana recorríamos el Mar de Cortés, practicábamos todo tipo de actividades acuáticas, como pescar, esquiar, nadar, bucear. Comíamos el producto de nuestra captura y pernoctábamos en alguna playa o donde se pudiera. Fue una valiosa experiencia de acercamiento familiar. La vida siguió su marcha. Ambos dejamos el servicio público después de 4 décadas. Empero, nuestra amistad ha perdurado tanto en las épocas buenas como cuando formamos parte del grupo que llamaron los economistas navegantes por algunos viajes realizados por mar, como en las épocas difíciles, cuando hemos padecido calamidades y contratiempos. Nos hemos mantenido cercanos, igual que en 1953, cuando iniciamos la carrera de Economía en la calle de República de Cuba, en el centro de la ciudad, y cuando un año después estrenábamos la ciudad universitaria. Anhelo que la vida nos permita seguir caminando juntos, sin responsabilidades públicas, pero sí participando en grupos de trabajo o estudio sobre temas de interés para la nación y para la humanidad. Para mí no es solo el amigo, es mi hermano de generación universitaria, colega profesional, compañero en el servicio público de carrera, estimable jefe, capaz, estricto y en esta postrera etapa de la vida, cómplice de uno que otro viajecito. Muy merecido el reconocimiento que te hacen, Jesús. Un abrazo. Muchas gracias al licenciado Guillermo Prieto Fortún, expresidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Queremos agradecer la presencia en este lugar, de igual manera, del doctor José Manuel Piña Gutiérrez, rector de la Universidad Juárez, Autónoma de Tabasco. A continuación, invito a todas y a todos ustedes a observar las pantallas, ya que tendremos también un video semblanza del licenciado Jesús Silva Herzog Flores.
A continuación, tendremos también la intervención del señor Fernando Martí Brito, quien es el director del Foro Nacional de Turismo. Buenas tardes. En el Foro Nacional de Turismo tenemos un consejo directivo integrado por 12 personalidades de la industria. Hay 2 o 3 exsecretarios de turismo, 5 exsubsecretarios, directores de Fonatur, del consejo, empresarios destacados, académicos, en fin, un grupo muy conocedor de lo que pasa con el turismo y que siempre hablan con conocimiento de causa. Las discusiones en el seno del Consejo, si bien no llegan a ser acaloradas, siempre son intensas porque se defienden puntos de vista a veces divergentes y siempre con mucho conocimiento de causa. Esto se los comento porque cuando se planteó en el Consejo la posibilidad de entregarle un reconocimiento a Jesús Silva Herzog, hubo unanimidad total, no hubo discusión. Todo mundo se pronunció a favor de entregar ese reconocimiento en términos muy elogiosos para Jesús. Un gran mexicano, una trayectoria ejemplar, fue una frase que salió ahí, un reconocimiento muy merecido. Jesús Silva Herzog estuvo un año nada más en la Secretaría de Turismo, poco más de un año, de 1993 a 1994. Sin embargo, en ese pequeño lapso dejó su impronta en la Secretaría de Turismo, como la dejó en todos los cargos que ocupó, en el Infonavit, en la Secretaría de Hacienda, en la Embajada de Estados Unidos, en la Embajada de España. Y además ese año bastó para que se sintiera identificado y comprometido con las causas del turismo. Cuando un presidente de la República propuso la desaparición de la Secretaría de Turismo, Chucho Silva Herzog estuvo en primera fila con otros exsecretarios de Turismo oponiéndose a la medida. De manera que para el Foro Nacional de Turismo es un gran privilegio, un gran honor poder entregar este reconocimiento a la trayectoria ejemplar del licenciado Jesús Silva Herzog. Le voy a pedir por favor a Jesús que pase aquí arriba y al gobernador del estado, el licenciado Arturo Núñez Jiménez, que nos haga el favor de hacer la entrega del reconocimiento de una placa muy sencilla que simplemente dice: el Consejo Directivo del Foro Nacional de Turismo otorga el presente reconocimiento a Jesús Silva Herzog Flores, secretario de Turismo 1993-1994, por su ejemplar trayectoria al servicio de las causas de México. Villahermosa, Tabasco, febrero del 2015. Así es, señoras y señores. De esta manera, el licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del estado de Tabasco, ha hecho entrega de reconocimiento al licenciado Jesús Silva Herzog Flores. ¡Felicidades! ¡Enhorabuena! Invitaremos a nuestro homenajeado en este momento, al licenciado Jesús Silva Herzog Flores, a dirigir unas palabras. Bien, señoras y señores, de esta manera concluimos esta primera etapa de este 13º Foro Nacional de Turismo Mundo Maya, Forum 2015 Tabasco.
en esta entrega de reconocimiento al licenciado Jesús Silva Herzog Flores.